con nosotros aquí en Hola Honduras. Ya estamos listos con 2 horas de lo más importante que está ocurriendo en Honduras y en el mundo. Obviamente ayer fue una fecha histórica para el país. Se condenó al expresidente Juan Orlando Hernández. Gran expectativa. Unos consideran que él ganó, otros consideran que él perdió. La verdad es que solo el futuro dirá qué va a pasar con él. Unos sostienen que tiene posibilidades de apelar y de que la justicia norteamericana sea indulgente. Otros dicen que negoció con la fiscalía previo y por eso fue esa rebaja considerable en la condena. Lo cierto es que hasta el Partido Nacional ya reaccionó y ya se solidarizó con Juan Orlando Hernández, cosa que no lo habían hecho antes, por mientras estaba este juicio. Es el tema que vamos a abordar desde 2 perspectivas. La perspectiva de un abogado y también la perspectiva de un psicólogo, porque hay frases que nos dejan mucho, realmente, mucha nebulosa en lo que dijo justamente el juez Kevin Castell durante este juicio, aunque la verdad las tendremos hasta que ya esté la sentencia definitiva publicada. Realmente la pregunta es, ¿ganó Juan Orlando o ganó la justicia norteamericana? Gran expectativa. Pero nosotros ya estamos listos a través de todas nuestras plataformas digitales para que usted esté debidamente informado. Tenemos habilitado nuestra página web www.btv.com.hn, donde usted puede sintonizarnos en vivo a través del internet y también a través de YouTube y de Facebook. Y por supuesto tenemos habilitada nuestra radio oficial de noticias, La Acción Radio, la 92.5 Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 Tela Ceiba y 95.1 a nivel nacional. Y si usted también se perdió Diálogo de Impacto, lo puede sintonizar hoy a las 11 de la noche a través de los canales de BTV. Ya tenemos toda la información y a continuación vamos con Diálogo de Impacto. Estamos aquí en Diálogo de Impacto. Obviamente ayer fue una fecha histórica, 26 de junio, el día de lucha contra el narcotráfico, pero también Estados Unidos emitió una condena a Juan Orlando Hernández, el hombre más poderoso de Honduras por los últimos 12 años. Una condena de 45 años de prisión. La confiscación de bienes de 25 millones. Él alegó durante el juicio que apenas tiene 3 millones de dólares de fortuna, es lo que ha dicho él en el juicio. Pero ¿por qué siempre se mostró desafiante ante el juez Castell? Y podemos decir, luchó hasta el último momento. De un discurso de más de 40 minutos. Esto alargó todo el proceso de la lectura de la sentencia. Para unos, Juan Orlando Hernández ganó, para otros perdió. Pero solamente el futuro lo decidirá. Antes de iniciar con nuestros invitados de hoy, vamos a mostrarles a ustedes esta nota que resume las frases más importantes, los diálogos más importantes de lo que ocurrió ayer en la lectura de la sentencia en contra de Juan Orlando Hernández. Veamos. A las 9:15 de la mañana del 26 de junio de 2024, el juez Kevin Castell inició la audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Juan Orlando Hernández llegó a la sala con el uniforme color canela en la cárcel MDC de Brooklyn. Tanto la defensa como la fiscalía presentaron argumentos para desestimar algunos puntos del juicio. Renato Estabil inició diciendo que el señor Hernández mantiene su inocencia, mientras la fiscalía sostuvo que Juan Orlando Hernández
Tuvo un papel de liderazgo en la conspiración del narcotráfico y convirtió a Honduras en un narcoestado. Corrompió las instituciones hondureñas para preservar su poder mediante el narcotráfico. Los traficantes se convirtieron en políticos y los políticos se convirtieron en traficantes. Quería dinero y poder a través de la cocaína. Quería meterles la droga en la nariz a los gringos. Castell explicó que el nivel de infracción de Juan Orlando Hernández es de 50 puntos y el máximo que establecen las leyes es de 43. Mientras la defensa de Ho pide al juez un mínimo obligatorio de 40 años. Ho se dirigió al juez. Esta es mi única oportunidad. Lo más probable es que esté en la cárcel de por vida. Soy inocente. Se omitió información. El juez Castell le responde a Ho. Estados Unidos busca vida y tú no eres bienvenido a dar un discurso. A pesar de la advertencia, Juan Orlando Hernández se refirió a la solicitud de confiscarle 25 millones de dólares y dijo: Esta solicitud de 25 millones de dólares, ni siquiera tenemos 3 millones. Hoy es el Día Internacional contra el Narcotráfico, pero los criminales han prevalecido. Me arrojaron a un río profundo con las manos atadas. Citando a Martin Luther King, dijo que es una injusticia en cualquier lugar, es una injusticia en todas partes. Hoy se condena a un inocente. Esto es un linchamiento, pero luego se sabrá la verdad. Estados Unidos es responsable de lo que me pasa aquí. Por favor, déjenme en la cárcel de Brooklyn y espero que detengan las persecuciones políticas. Luego de los alegatos de la Fiscalía y Juan Orlando Hernández, el juez Castell dijo que la sentencia en este caso es un mensaje a los narcotraficantes elegantes. El jurado vio a través de él como un político de dos caras. 2 horas con 15 minutos después que inició la audiencia y después de escuchar las partes, el juez Kevin Castell, cuando eran las 11 de la mañana, condenó a Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, más 5 años de libertad supervisada, quien además debe cumplir con las leyes de inmigración de Estados Unidos. Sobre el decomiso de 25 millones de dólares en bienes, el juez Castell dijo que la defensa debe de responder en 14 días. Además, puede apelar. En cuanto a permanecer en la prisión de Brooklyn, MDC, esto es inusual. Según este fallo, Juan Orlando Hernández tiene 55 años y al cumplir los 45 saldría de la cárcel a los 100 años, al menos que reciba alguna indulgencia del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos aquí invitado en estudio a 2 profesionales que han seguido este juicio desde diferentes perspectivas, porque aquí hay que analizar varios aspectos. Tenemos al abogado Wilfredo Rubio, quien ha llevado paso a paso este juicio, y también al psicólogo y catedrático Warren Ochoa, quien ha venido analizando la personalidad de Juan Orlando Hernández durante todo, desde antes, ¿verdad? Pero específicamente durante este proceso. ¿Por qué? Porque son varias aristas. Como les decía en un inicio, ¿ganó o perdió Juan Orlando? Porque todo apuntaba a la cadena perpetua. Hasta su misma esposa, en un momento de las declaraciones, manifestó su preocupación de que le darían una cadena perpetua. Pero al ponerle un límite de tiempo, como los 45 años, él tiene más opciones. Tiene opciones y recursos legales a los cuales puede aplicar. Bienvenido, abogado Rubio. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias, licenciado. Sí. Licenciado Warren. ¿Qué tal, Emma? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí, pues, conversando sobre este tema tan importante para la realidad, sobre la historia reciente del país y ver, pues, cómo podemos aprender de esto. ¿Por qué aprender? Aprender porque hay un proceso, se ha dado un proceso de alienación psicosocial, estamos saliendo de una enajenación
que se dio pues aquí en la historia reciente a partir del año 2008 aproximadamente, una construcción de las conciencias, un secuestro de las conciencias y la percepción del pueblo hondureño, que concluye y remata en esta situación donde pues la cabecilla de este grupo delictivo, que es la cúpula del Partido Nacional, pues me refiero a la cúpula, ¿verdad? Los que gobernaron durante estos 13 años aproximadamente, fracción, estuvieron pues montando, como dicen ustedes ahí muy bien, los narcotraficantes se convirtieron en políticos y los políticos en narcotraficantes. Eso lo dijo el juez Castel, porque son frases del juez Castel, que son las frases que vamos realmente a analizar, porque como dicen los gringos, siempre hablan en entre líneas, ¿verdad? Y esto es lo que nos deja. ¿Usted sorprendido, abogado, con la sentencia? Bien, desde el punto de vista formal de derecho, no nos sorprende porque realmente nosotros no hacemos expectativas. Recuerde que hay diferentes niveles de realidad. Algo que se había vendido al público eran cadenas perpetuas y todo. Personalmente sé que existe una tabla, la que citó el juez Castel. Esa tabla ya lo ubicó en un lugar, pero no solo es la tabla de la gravedad de los delitos. Por otro lado, el otro elemento para calcular la pena están los antecedentes penales del imputado. En este caso no tenía, entonces ellos agarran una lista fría y van rellenando para hacer un cálculo matemático, por decirlo así, igual que en Honduras. Entonces, sí me gustaría conocer el contenido de la sentencia, porque en ese va a estar explicado cómo fue el cálculo, va a justificar el hecho de los 45 años, el hecho de los 15 millones en una medida de privación y la multa de 10 millones. Y ojo, que dice que tiene 14 días para contestar con relación a la... confiscación de bienes. Sí, exactamente. O privación de dominios como lo conocemos en Honduras. ¿Por qué? Porque esto es, por decirlo así, paralelo a la sentencia penal, que es cárcel. Entonces, la privación de dominio se trata sobre bienes, y en Honduras, por ejemplo, hay dos instancias. En Honduras está Jurisdicción Nacional y los juzgados de privación de dominio. Por un lado lo juzgan por el delito de lavado de activos y por otro se lleva un juicio aparte de medida de seguridad, de medida de aseguramiento, perdón, de privación de dominio. Entonces hay que entenderlo, porque la gente pregunta, bueno, ¿tiene solo 14 días para apelar sobre el juicio? No, sobre la medida. Sí. Y eso es bueno entenderlo. Entonces nosotros en derecho asumimos las cosas como vienen. Son 45 años con derecho a apelación, tiene que apelar la parte de la medida de aseguramiento en 14 días. Eso es el hecho. Eso es, como dicen los norteamericanos, son los facts que tenemos aquí. Claro, todos lo interpretamos según la realidad que vivimos y los intereses personales. Algunos han festejado, otros dicen que hubo negociación. Entonces me pregunto yo, ¿qué negociación hubo? Y ganó 45 años de cárcel y 25 millones de dólares en multas y incautación. ¿Qué tipo de negociación sería? Creo que nos dispararon las expectativas con relación a 3 cadenas perpetuas, 2 cadenas perpetuas, pero ¿fue del todo nuestra culpa? No, porque si usted entra a la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y usted digita Juan Orlando Hernández y ve la relación de hechos que tiene, lo coloca en el top, en la cabeza, en la pirámide, inclusive que él apoyaba a altos narcotraficantes, o sea, casi encima de ellos. Entonces, por lógica, uno puede pensar que viene 1, 2, 3 cadenas perpetuas. Sí, y ellos mismos, cuando ellos mencionaban los 3 puntos, ¿usted cree que esto vino a generar confusión? Porque yo escuchaba nuestro corresponsal que estaba cubriendo justamente el juicio ayer, denotaba, era obviamente un norteamericano, y cuando consultaba a la gente decía, voy decepcionada. O sea, se generó demasiada expectativa por parte del gobierno de Estados Unidos, licenciado Warren. Y realmente, ¿cómo lo interpreta usted? Porque nos vendieron algo como que era el líder
a nivel latinoamericano, ¿verdad? Pues... ¿Se esperaba una condena similar a la de Tony? Porque hay que decirlo, y todo el mundo sacaba los cálculos, y del Chapo Guzmán, porque en ese nivel, o sea, la fiscalía en ese nivel no lo había vendido. Es que hay un distanciamiento en las acciones. Yo, bueno, en cuanto, creo que ya la materia de definir exactamente sí le corresponde a las autoridades. Y esto es lo que nos vendió. Estamos hablando 500.000 kilos, que eran 500 toneladas de cocaína. La conspiración para importar, y decía sentencia mínima 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua en el primer delito. El usar y portar ametralladoras destructivos durante la conspiración para importar cocaína, una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua. Y el tercero era conspiración para usar y portar ametralladores y dispositivos destructivos durante la conspiración de porción y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración que conlleve una sentencia mínima de cadena perpetua. Si vemos la última, habla de una mínima de cadena perpetua. Y por eso la gente ¿Pero cómo lo interpreta usted? Bien, para mí aquí hay un factor bien importante en el análisis de esto, que para mí sería un análisis epistemológico, ya sería en la filosofía normativa del derecho, la jurisprudencia, no sé, algo ahí, que hay algo que yo percibo en relación a esto, que es básicamente una injusticia, en el sentido de que, como yo la percibo, hay las normas, las leyes, el peso de las sentencias que se da, típicamente tienden a tener algún tipo de discriminación en función de las acciones. Y esa discriminación en función de las acciones, obviamente aquí tenemos a un actor, un hechor que coordina directamente, que se ensucia las manos, que en este caso cercano, directo al expresidente Juan Orlando, que es el hermano Tony. Y obviamente es quien mayor cantidad de transgresiones y delitos comete. Y quien está distanciado de las acciones, pero que tiene su representante, su testaferro, es el presidente, pero él no hace las acciones directamente. Ojo, ahora esto lo exime. A mi juicio, no, porque él es el actor directo que tiene el poder y él es el que pervierte el sistema político, pervierte el sistema policial, pervierte él y sus amigos del Congreso, sus amigos de las Secretarías de Estado, sus amigos de la Corte Suprema, que pervertieron todo el Estado de Derecho. Entonces, lo que pasa es que en cierto aspecto, como yo no lo hice, yo no toqué, yo no moví, entonces lo exime en cierto aspecto. Y aquí digo, es como el delincuente de cuello blanco y el delincuente que es cuello azul, como hablan los gringos. Entonces, eso es similar, yo miro, a la sentencia que tienen, unas sentencias racistas que discriminan y son más pesadas por la posesión de marihuana en Estados Unidos en relación a la posesión de cocaína. O sea, toleran mayor cantidad de cocaína y menor cantidad de marihuana. Y típicamente quien consume marihuana son poblaciones pobres, sin educación, en la mayoría de los casos población afroamericana. Y quien consume cocaína, en la mayoría de los casos, son población blanca. Entonces, inherentemente hay una política y una filosofía del derecho que es racista y discriminadora, haciendo la cocaína, de hecho, aquí justamente estamos viendo algunas de las frases, porque aquí es bien interesante, porque estamos analizando lo que sucedió ayer.
La frase de la Fiscalía de la Maferta dice: corrompió las instituciones hondureñas para preservar su poder mediante el narcotráfico. Los traficantes se convirtieron en políticos y los políticos se convirtieron en traficantes. Se convirtió a Honduras en un narcoestado. Quería dinero y poder a través de la cocaína. Se merece cadena perpetua. Esto es lo que planteaba justamente la frase de la Fiscalía y es lo que dice el abogado. Generó demasiada expectativa. Sí, definitivamente esto. Ahora, el hecho es que sí hay expectativa. Ahora, no es cadena perpetua. Sin embargo, en el caso acá, eso ya es una justicia, la justicia de los gringos. Pero en cierto aspecto es un análisis de laboratorio, vamos a decir, un reactivo, porque aquí hay gente que dice, este señor no, es injusto, pero, o sea, en primer lugar, fue llevado, fue deportado. En segundo lugar, hubo juicio. En tercer lugar, hubo un veredicto. Y en cuarto lugar, ahora hay una sentencia. Entonces, este señor es un delincuente. Es un delincuente. El expresidente de Honduras, el líder del Partido Nacional, el líder de la cúpula del Partido Nacional que gobernó Honduras directamente 8 años, pero que fue un gestor del golpe de Estado, que está por cumplirse el día de mañana, viernes, 15 años de esto. 15 años, por eso yo hablaba de alienación, 15 años que nos llevaron a este resultado. En esos 15 años, dos expresidentes del Partido Nacional han muerto. Digo yo porque este señor aquí, 45 años, allá va a morir. Y entonces van a tener una sentencia y luego pues van a venir de allá, si volverá, como dicen, pero pues en esas condiciones. ¿Qué es lo que hay inherentemente a nivel psicosocial dentro del Partido Nacional? Que tenemos que nos da como resultado esto. O sea, personas que son deportadas, personas que cometen actos de corrupción. Rafael Leonardo Callejas, con la FIFA, que aquí se le señaló múltiples veces, pero parecía que las cartas de libertad las repartía como naipe, porque no había institucionalidad, permea la institucionalidad en la Corte Suprema, en el Congreso, y hay impunidad, hay anomia, no existen normas, no existen leyes, y entonces, ¿qué pasa a nivel del Partido Nacional como organización, como sus líderes, que pervierten la política nacional, que deforman el Estado de Derecho, que corrompen las instituciones y que incluso tienen una facilidad para aliarse en la transgresión de las leyes, para cometer actos delictivos? O sea, son delincuentes los líderes del Partido Nacional que, o sea, en cualquier lugar, es en narcotráfico, yo me alío, yo utilizo, es en fútbol, y la FIFA, o sea, ofendidos los estadounidenses porque Rafael Leonardo Callejas utilizó y se prestó para actos de corrupción dentro de la FIFA. Entonces, yo digo, es terrible la situación. ¿Conforme usted con esa condena? Conforme, sí, porque, o sea, simple y sencillamente sirve para lo que muchas personas, otros cínicos, y yo digo, pues, hechor y consentidor, otros cínicos y que apoyan y que dicen, no, él es inocente, pues sirve de evidencia para que digan, mire, esto es un delito. Abogado, Sí. ¿qué opciones tiene Juan Orlando actualmente? Bien, tiene la apelación a las medidas de aseguramiento y tiene la apelación al caso, ¿verdad? Eso sí, la apelación en Honduras se llama recurso de casación, allá se llama apelación, pero tendría que ser una apelación tan contundente que pudiera contradecir a los más de 10 testigos y la evidencia de una sola. Para que tenga la gente un poquito de un ejemplo, en Estados Unidos sí han habido casos donde ha sido liberado gente que ya está en el pasillo para la inyección letal. ¿Cuándo? Cuando se descubrió el ADN en los 90, más de 300 reos fueron liberados porque se demostró que las evidencias que tenían en la mano eran falsas con relación a su vinculación.
Ahora, entonces, ese es el nivel de apelación. Tendría que barrer con todo lo que se, por decirlo en lenguaje folclórico, con todo lo que se manejó en el debate de juicio oral y público. Realmente es algo, un desafío grande que tienen las personas que están defendiendo a Juan Orlando Hernández todavía. Y es importante que la gente conozca y sepa en este momento que, bueno, de ayer a hoy yo he escuchado todo tipo de globos sonda, sí, que ganó, que perdió. Bueno, formalmente en derecho, porque es como abogado, el hombre está condenado. Es lo que dice la... sí, formalmente en derecho está condenado. Y formalmente está condenado, aparte de estar condenado, tiene que cumplir 45 años. La condena no son la cantidad de años, ya está condenado, ya es reo, ya perdió su estado de inocencia. Igual en Honduras, igual en los Estados Unidos, ya no es inocente. Formalmente, ¿vale? En derecho. Ahora, el tema de la cantidad de años tiene que ver con la parte interna. Yo he estado viendo de ayer a hoy gente que lo ve condenado, lo ve con 45 años y dije, ganó Juan Orlando. ¿Verdad? Entonces, hay una especie, no sé si de disonancia cognitiva, no sé si el término está correcto, porque ¿cómo vamos a pelear con una realidad? Seguir luchando con esa realidad. Es claro, está condenado a 45 años, que si lo sumamos son 100 años, y una apelación que realmente es un desafío legal. Claro, este caso es histórico, este caso es un caso que va a quedar para la historia de estudio con todas sus consecuencias. Inclusive se han manejado esas teorías de que le dieron solo 45 años porque negoció, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿qué negoció? Ganó 45 años y 25 millones. ¿Qué pudo haber negociado? Entonces, creo que aquí la gente tiene que saber que nosotros estamos dando impresiones de las primeras 24 horas, ¿verdad? Que estas opiniones ahorita pueden tener una pequeña variación cuando tengamos el documento tal cual usted ejemplo, lo mencionó. Vaya, exactamente. Lo que hablábamos, lo conversábamos con usted antes de entrar a cámara. La cuestión es que comparamos. Vaya, por ejemplo, Tony le decomisaron 138 no sé cuántos millones de dólares de confiscación de bienes. Juan Orlando le ponen 25 millones. Y la propia defensa, él mismo dijo, solo tengo 3 millones de dólares. De fortuna. Entonces, o sea, la fiscalía tiene que hacer algún análisis, tiene que tener algún fundamento, porque yo no le voy a decir a usted, págueme 100 millones, si usted... Bueno, en Honduras, para que hagamos una idea, porque estos números son datitos que a uno le dejan nebulosa, ¿verdad? Ok, en primer lugar, ¿de dónde surgen los datos de Honduras? Surgen de un análisis patrimonial, ¿verdad? La fiscalía no va a llegar a su casa a detenerla por lavado y le va a decir por 100 millones le vamos a incautar, ¿verdad? Tiene que haber una investigación, un análisis patrimonial. Entonces, ¿por qué sería aquí, que somos del tercer mundo, tiene un orden y una razón suficiente y un fundamento, no solo legal, sino también financiero, análisis, y allá no? Por eso le digo, vaya, también ahorita acabo de ver una lista de los rangos de las penas, de 10 a 30, de 30 a cadena perpetua. Y la otra cadena perpetua. ¿Verdad? Y la otra hasta cadena perpetua. Entonces, esos rangos son los que nos llevan a pensar cadena perpetua. Siempre, siempre, siempre la fiscalía va a pedir la máxima. Entonces nosotros nos identificamos con el equipo que vamos. Entonces nosotros nos cerramos que es cadena perpetua, porque la fiscalía piensa que es cadena perpetua. Y nosotros creemos que es cadena perpetua. Y la defensa siempre es la mínima. Entonces, en ese rango, recuerde que el juez es como un papá que viene y un hijo le da una queja, el otro hijo le da otra queja. Entonces él valora, ¿va? Ahora, pero es una valoración justificada. Y esa valoración justificada viene dentro del contenido de la sentencia. Cuando nosotros leamos la sentencia vamos a entender cómo hicieron el cálculo de la pena, cuáles son las agravantes y antecedentes, son agravantes y antecedentes del imputado,
Ahí tendría que venir la motivación, que nos va a aclarar muchos puntos. Ahorita pues yo entiendo que estamos dando las primeras impresiones. Estamos inclusive reaccionando, como dicen en las redes sociales, reaccionando a lo que estamos viendo. Solo estamos siendo reactivos, pero en realidad no tenemos la base. Bueno, yo tengo que hablar formalmente, ¿verdad? Me limito a hablar formalmente y a sacar mis emociones o mis inclinaciones o mis, ¿verdad? Me veo obligado a eso y decirle a la gente que no caiga en pánico. Ya van a emitir esa sentencia. Y ahí se va a saber. Porque incluso hay un punto, ¿verdad? Sí. No sé qué pasó, porque algo pasó. El requerimiento inicial hablaba de 500 toneladas de cocaína. Al final hablan de 400 toneladas de cocaína. ¿Qué pasó con eso así? ¿Mintió la fiscalía? Porque también. ¿O negoció Juan Orlando? Porque esos son los puntos que dejan nebulosa. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa y también vamos a analizar un punto importante. La actitud de Juan Orlando Hernández durante el juicio. El juez Castel dijo que había hecho una buena actuación, porque saco como frasecita, ¿verdad? Eso lo vamos a analizar después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el abogado y criminólogo Wilfredo Rubio, que le ha seguido de cerca todo este juicio de Juan Orlando Hernández, y también con el psicólogo y catedrático Warren Ochoa. ¿Por qué? Porque hay datos interesantes, son perspectivas diferentes, pero al final, por ejemplo, interesantes aspectos. Ambos coinciden. Juan Orlando en estos momentos es un condenado, es un delincuente ante la justicia de Estados Unidos, condenado a 45 años de prisión. Se sometió a un juicio, se llevó todo el proceso, podemos decir, y se logró esto. Antes de iniciar en otros temas que hablábamos, por qué la fiscalía en la acusación pone 500 toneladas de cocaína, y por qué ya el juez Castel, ya cuando hacen ya las consideraciones, dicen que no eran 500 toneladas, sino que 400 toneladas. ¿Y por qué Juan Orlando Hernández se mantuvo siempre desafiante? Siempre desafiante, aunque el juez le llamaba la atención, sí mantuvo. Pero antes vamos a leer estos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice: buenos días, si hubiese ganado estaría aquí en Honduras, nos dice este televidente. Dice: recibir una condena de 45 años no es ganar. Si nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que la condena no fue al azar, tomando en cuenta la edad de Job. Nadie vive más de 100 años, y menos con ese desgaste físico y psicológico que tiene este señor, nos dice este otro televidente. Dice: buen día, quiero que me expliquen si Job está condenado entre dos o la droga de Estados Unidos, ¿a dónde está el que la compró? Explíqueme. Eso que es justicia es a Estados Unidos. O sea, y era lo que decía justamente la ex primera dama, y decía: hay justicia de la frontera sur para abajo, pero no de la frontera norte para arriba, Estados Unidos. Abogado, ¿por qué esa variación de 500 toneladas de cocaína de la acusación inicial y al final solamente ponen 400 toneladas? Bueno, en Honduras hubo un tipo penal que se llamaba el hurto del espectro radioeléctrico, hace más de 10 años o 15 años, donde se hacían cálculos sobre el hurto de tráfico gris, le decían. Sí. Entonces, pero ¿cómo calculaban eso? Para darle una cifra específica. Casi viene siendo
parecido a cómo usted va a calcular una cantidad de droga, porque no es un análisis como un análisis financiero, patrimonial, donde usted tiene los documentos en la mano, suma, resta, multiplica y saca un cálculo. Entonces, recuerde que hubo discrepancias en el debate, donde decían que un agente se había equivocado en un cálculo. Entonces no hay problema, no son 500, son 400, para que no vaya a tener, para que la apelación no vaya a ser su fuerte eso, ¿verdad? Y no vayamos a por un tecnicismo de una proyección. ¿Cuidó el juez Kevin Castell para que no se diera ningún punto de que se pudiera apelar y anular el juicio? Esa es una posibilidad, ¿verdad? Yo le estoy planteando una posible explicación, porque igual, ¿cómo calcularon 100, 200, 300, 400 o 500? ¿Verdad? ¿Cómo validamos esas cifras? Obviamente, pues ellos tienen sus estudios que van captando, con los años van calculando esas cifras de cuántos son los productos de cocaína que entran a Estados Unidos. Entonces, bajo esa base, hacen una proyección. Si la gente de la DEA se equivocó, pues le restamos 100 y ya no hay problema. O sea, al final, el error de la gente de la DEA tuvo ese impacto en podría ser. Porque hasta este momento, desde esta silla y con lo que tenemos de información solo a través de medios, esa sería mi explicación. Como curarse en salud, ¿no? Sí, como curarse en salud. Brindándose, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ¿por qué Juan Orlando Hernández se mostró desafiante? Hay que decirlo, nosotros estuvimos escuchando y conociendo él, podemos decir, hubo frases, por ejemplo, del juez Castell. El jurado lo vio, dice, como un político de dos caras. Interesante, dijo, la sentencia en este caso es un mensaje a los narcotraficantes elegantes. Fíjense, ¿Por qué él se muestra tan calmado, tan relajado, tan serio? Como que, no, es que yo no he cometido ningún delito. Aunque acá, pues, todo el mundo tenía esa percepción de que aquí había una red delictiva dentro del gobierno, dentro de los aparatos del Estado, y que él era quien coordinaba eso junto con su hermano y otras redes de políticos dentro del Congreso, la Corte Suprema y Secretarías de Estado, la Policía y el Ejército. Las personas que transgreden las normas están en psicología. Si les pasamos una prueba clínica de personalidad, hay pruebas clínicas que son extraordinarias, que no son basadas en un prejuicio, en una percepción, que no son basadas en 100 casos o en 1000 ni en 10,000, sino en millones de casos. Algunos de estas pruebas puede ser el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, el MPI, muy famoso, y también el inventario Milon de la personalidad. Si les pasáramos a Tony Hernández, a Juan Orlando Hernández y a muchos de los amigos cercanos que en programas de televisión andaban defendiéndolos y que todavía están en el Congreso, o los prófugos como David Chávez Madison o como pues otros funcionarios, el expresidente de la Corte Suprema, el exfiscal general del Estado, muy posiblemente, o sea, tengo la certeza desde el punto de vista clínico, profesional e investigativo, que Juan Orlando Hernández y todos sus amigos aparecerían con lo que en el MPI es la escala 4, que es la psicopatía, la conducta antisocial. Depende si lo vemos desde el manual, la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud, se habla de la conducta antisocial. Y si lo vemos desde el manual diagnóstico estadístico de enfermedades mentales, igual podemos hablar de antisocialidad, de sociopatía o psicopatía. A ver, la antisocialidad
es un espectro de conductas. Alguien puede transgredir las normas, los acuerdos, las leyes, los pactos y hacer cosas que se supone que socialmente no debería hacer. Entonces eso es un espectro que va de omitir la verdad, de robarse un lápiz, pasarse un semáforo en rojo, a utilizar los aparatos del Estado para transformar el país, bueno, al menos utilizar la formalidad del Estado, otra vez la policía, el ejército, las leyes, la corte, el Congreso, para hacer paso de droga y para beneficiarse y lucrarse. Entonces, dentro del espectro es un espectro bien alto y encima, pues mucho asesinato, que era lo que ya dijimos anteriormente aquí, en 2011, 2012, 2013, lo que estaba era generando un proceso de eliminar a la competencia y convertirse en el principal, pues, capo. En el caso de Honduras, ellos convertirse en los principales líderes y cabecillas del narcotráfico. Y además utilizar eso para mantener los recursos y las ganancias, para mantener el poder y para atemorizar y amedrentar a la oposición. Entonces, aquí hablamos de un antisocial. Un antisocial, y dentro de la antisocialidad hay sociópatas y psicópatas. Un sociópata típicamente pues es de estos que la sociedad les hace, que padecen traumas, deprivación, pobreza, típicamente tienen bajo nivel educativo, son muy reactivos, son impulsivos, no planifican y que a los 20, 21, 22 años ya han pasado al menos una noche en la cárcel y típicamente ya tienen una condena, mueren temprano. Mientras que un psicópata tiene una carga biológica básica, nace, seguramente tiene herencias de genética, de psicopatía, de parte de sus progenitores, y esta persona tiene un afecto relativamente aplanado, de desconexión emocional de las personas que están en su entorno, o sea, no llega a realmente apreciar y querer a los otros, tienen una afectividad plana, pero saben identificar la afectividad. Sí, acaso tienen algún nivel de inteligencia promedio, porque no necesariamente ser psicópata, implica que yo voy a ser inteligente, que en la creencia de la gente yo puedo tener un espectro de psicopatía, pero no tener una inteligencia promedio al menos. Pero si tengo una inteligencia promedio un poco elevada y además tengo entonces yo voy a identificar las emociones de las personas y voy a saber utilizar la emoción de las personas como para tocarle los botones y obtener lo que quiero de ellos, para manipularlos, pues, para influir y para manipular. Y con estas transgresiones que yo cometo, no voy a experimentar culpa, no voy a experimentar remordimiento, no voy a experimentar, pues, empatía. Yo no conecto con... Es más, el afecto que siento por mi pareja, por mis hijos y por mis amigos, es un afecto relativo, no es que no los quiera, pero es un afecto relativamente diluido. A mí me importo yo, primero yo, después yo y después. Y al mismo tiempo, no solo hay psicopatía, sino antisocialidad, narcisismo, sadismo y un espectro esquizoide. Entonces, para que se conforme este tipo de conductas, entonces suele combinarse este tipo de factores que a final de cuentas lo que nos da, y ojo, Dios los cría, como dicen, y el diablo los junta. Entonces no solo es él, o sea, esto no sucedió únicamente por este señor que está siendo sentenciado, o sea, en la Corte Suprema de Justicia de Honduras, los magistrados permitieron esto, permitieron que llegara todas las personas a lo largo de esto, los fiscales, especialmente el fiscal general y el fiscal adjunto que hubo durante este tiempo, el Congreso Nacional de la República, los diputados y pues secretarías de Estado, los miembros de la policía, que muchos se opusieron y interesantemente fueron depurados. En muchos casos fueron depurados los policías honestos. En muchos de los casos fueron depurados los policías honestos y miembros del ejército. Entonces, es
una red delictiva de psicópatas la que funcionó. Entonces el psicópata, ¿por qué? ¿Por qué actúa tan fríamente? Porque no siente culpa, no siente miedo. El psicópata no siente culpa. No siente culpa, no tiene miedo. Vamos. Tenemos mensajes que nos han escrito porque esto es importante. Dice, buen día, pregunta para el abogado. Dice, ¿cuál es el futuro de los socios de JO? Políticos, empresarios, militares, policías, etcétera. Tanto en Nueva York como en Honduras. Saludos, Luis Guzmán. Sí. Saludos a Luis Guzmán, que siempre nos escribe. Sí. Interesante, porque ese es un punto también, como usted dice, él no operó solo. Sí, es imposible. Es imposible operar solo. Esto ¿Qué ya va a pasar con esto? Ciencia de redes. Bueno, ¿cómo llegó Juan Orlando? Llegó por la construcción de vinculación que se hizo. Primero quemó a uno, vamos a hablar en lenguaje coloquial para que todos nos vayan entendiendo. El primero quemó a uno o quemó a 5, el otro quemó a otros 5, el otro quemó a 5 y llegó hasta el presidente. Entonces ya se filtraron desde hace muchos años el nombre, se filtraban y decían son rumores, ¿verdad? Son rumores, son rumores. Como dice la canción. Sí. El problema es que los rumores constan en expedientes judiciales, en expedientes firmados por funcionarios, tanto de investigación, de la DEA, como fiscales, ¿verdad? Entonces, esos no son rumores, se llaman investigaciones, porque tanto en Honduras como en cualquier lugar, usted es responsable por los informes que firma, ¿verdad? Tiene una responsabilidad los funcionarios de los documentos que firman, tanto civil, administrativa y penalmente, ¿verdad? No solo se trata de rellenar documentos y ponerles la firma. Cada quien se hace responsable de esos documentos. Partiendo de esa premisa, también en este juicio, surgieron vinculaciones, se llaman vinculación criminal. Ahora, eso no quiere decir que solo con el nombre ya tenemos todos los elementos para generar una acusación, porque esto se trata de, ya tenemos una mención, ahora necesitamos un contexto histórico que se llama o los hechos, y necesitamos una prueba de soporte. Y eso es lo más complicado, conseguir testigos, porque las redes criminales de este nivel son cerradas, ¿verdad? No va cualquiera a las reuniones, y lo que suele suceder es cuando empiezan los pleitos internos y sobrevive uno en un atentado. Vaya, el caso más típico dentro de estas redes criminales es que de 10, de repente uno se traiciona y se quieren empezar a matar, y el que sobrevive huye y empieza a quemar a los otros 9. Eso es lo que ha pasado, y este es el común denominador en esto. Traición, ha habido traición, guerras de territorios, robos entre ellos, porque se roban cargamentos, se roban dinero. Entonces, esos pleitos internos, eso es lo que produce los testigos protegidos, ¿verdad? Que los cachiros se fueron huyendo de los estados, ¿verdad? ¿Por qué? Los iban a matar acá. Ajá, porque habían guerras. O sea, ese es el patrón más general, porque nadie estando bien dice, no, me voy a ir allá de testigo protegido. Tiene que haber una situación límite que lo obliga allá. Entonces, y allá se lleva la evidencia. De este último juicio hay expectativas porque el Tigre dice que tenía documentación oficial. Sí. Mauricio también tuvo que haber aportado pruebas. Todos los vinculados y que están colaborando han aportado pruebas. Parece que uno se fue con una computadora también, hay un político. Entonces, aquí no se ha... creo que se fue con computadora. ¿Verdad? Entonces, aquí yo lo único que escuchando al psicólogo Warren, no es que hay una percepción de que los funcionarios se han metido. Hay 10 policías extraditados, hay políticos, hay diputados, hay alcaldes. Entonces esto supera la percepción. Sí. Son hechos ya, pues. ¿Cuántos extraditados hay? Como 40. El problema es que como nos han vendido de que si van a Estados Unidos, cumplen su condena y regresan a Honduras, ya son hombres honorables. No. Pero esa es la percepción que hay. No. O sea, yo, aunque esté preso en Estados Unidos por delinquir, por cometer un delito, condenado por un juez, pero no, fui a una correccional, fíjense, a pasear. Y no, soy un hombre mejorado, soy una mujer mejorada. Colaboré, estuve solo 10 años y ahora vengo a progresar. Sí. Exactamente.
Entonces, bueno, eso es... Pero esa es la percepción pero que eso se está también viviendo. hay una responsabilidad social de cada uno. Ajá. Usted va a aceptar eso, o sea, como conciencia, tiene adormitada la conciencia. Yo creo que un punto importante, miren, están presos porque son delincuentes. O sea, yo creo que, y peor en Estados Unidos, porque aquí pues todavía podría poner en tela de duda por nuestro sistema. Y no lo decimos nosotros porque no podemos decirlo nosotros, sino que ya la dicen las sentencias oficiales. O sea, nosotros desde información, al todo lo que estamos comentando se desprende de las sentencias. Sí. Ahora, si usted le dice a una persona que no ha sido denunciada, que no ha sido procesada, que no ha sido condenada, que es un delincuente, eso sí es un delito. Nosotros estaríamos cometiendo una falta. Pero ya hay una condena. Ajá. Eso Ahí es más sí. importante. Miren, el tiempo se nos ha agotado. Licenciado Warren, su mensaje final. Yo creo que aquí simplemente pues sirve esta situación como para decir ya lo que en efecto sabíamos y la evidencia testimonial, los hechos, la violencia, el empobrecimiento, el que la deuda de Honduras pasara de 4.000 millones de dólares a 20, casi 22.000, depende qué cálculo se saque, en 13 años. O sea, aquí hubo un grupo delictivo que nos gobernó y muchos siguen en el poder y hay que sacarlos. Y no vamos a dejarnos pues afectar o no vamos a creer que aquí, o sea, aquí esto es Juan Orlando Hernández es un delincuente sentenciado, que fue extraditado, juzgado, hubo un veredicto y ahora sentenciado. Sí. Y pues creo que debemos mantener la conciencia y la entereza como para denunciar, para juzgar y para criticar y denunciar. O sea, una labor profética. El profeta anuncia y denuncia. Y tenemos que, como nación, cambiar esta identidad colectiva y pues ir por mejores rumbos. Sí. Abogado. Sí, 2 puntos. Uno, que hay que esperar la sentencia. Es saludable esperar la sentencia y no sentir como que estamos en medio de un incendio, ¿verdad? Es importante, vamos a salir de muchas dudas. Y el otro que, bueno, México, Colombia no ha podido combatir el narcotráfico. ¿Cómo podemos esperar nosotros combatirlo? Ojo con lo que voy a decir. No estoy diciendo aceptemos, no estoy diciendo rindámonos, estoy diciendo que una gran expectativa fuera que el gobierno se abstuviera de participar en esas actividades, ¿verdad? Es como un padre que tiene varias hijas y que permita que todos lleven a dormir a sus novios a la casa. Eso es lo que estoy haciendo un paralelismo, porque ellos son los llamados a traer el orden a su casa. Si van a suceder cosas afuera de la casa, no hay participación del padre. Y aquí lo condenable como lo decía, ¿verdad? Es la permisión. Exactamente, se convirtió en un narcoestado. ¿Ya? Y eso no fue solo Juan Orlando Hernández. Entonces, de una casa honorable, se puede tener una casa honorable a pesar de las condiciones de tercer mundo, sí se puede. Sí. O sea, van a hacer sus cosas, háganlo fuera del gobierno. Sí. Bueno, muchísimas gracias al abogado Wilfredo Rubio, al licenciado, el psicólogo Warren Ochoa por habernos acompañado. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra con esto, las reacciones y sobre todo cuando se emite esta sentencia, porque ahí va a haber mucha explicación de por qué estos datos que a nosotros realmente quedan como en la nebulosa, por qué se redujeron, por qué fue realmente, prácticamente se le aplicó la condena mínima. Pero bueno, eso el juez Castel va a darlo y la Fiscalía tendrá también que dar varias explicaciones. Esto por hoy. Ya está Ani con toda la información del momento. A ustedes, televidentes, los invito a que me sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Y para el televidente que nos escribió, pues mi nombre es Emma Calderón. Así que les espero en punto mañana de las 7 de la mañana. Hasta mañana.